Nuevamente, buenos días a todos. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para iniciar esta mañana con nuestro mensaje, con la palabra que Dios tiene preparada para nosotros. Así que le pido que por favor podamos orar un segundo y colocar este momento en las manos del Señor. Amén. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos en tu casa, Padre, para buscar tu rostro, tu presencia, Señor. Gracias por este nuevo amanecer. Padre Celestial, gracias porque tú nos sostienes en medio de tantas circunstancias que pasamos. Señor, para ti no son un secreto lo que vivimos, lo que, Señor, nos afana, lo que nos angustia. Por eso estamos en tu casa, Señor. Porque, Padre Celestial, con todo el corazón necesitamos urgentemente, Señor, esa intervención tuya, Padre Celestial. Todos los que estamos aquí, Señor, podemos reconocer que solo, Padre Celestial, un toque tuyo, una intervención tuya, Señor, sobre nuestra vida puede hacer de nosotros personas distintas, Señor, diferentes. Puede hacer, Padre Celestial, de nuestra vida una vida, Señor, nueva, renovada en ti. Por eso te imploro, Señor, que sobre este lugar derrames esa presencia. Que cada persona que vino esta mañana pueda recibir más de tu palabra y que todo lo que hablemos en este lugar, Señor, sea para enriquecimiento de nuestro espíritu y que podamos de esa manera agradarte. Bendito eres por siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Le invito a que vea este video, por favor, me ayudan allí con las luces. Gracias. Ese video lo grabé hace un mes. Eso fue al frente de mi casa. Y fue una experiencia dura. ¿Alguno de los que está aquí ha tenido que enfrentarse o lo ha agarrado en las manifestaciones en un momento violento? ¿Alguno de los que está aquí? Levante la mano, por favor, para saber. Ok, creo que no todos, pero sí lo hemos podido ver, ¿no? Hace un mes, particularmente, nuestro país y la situación que estamos pasando no ha sido fácil. ¿Cuántos nos hemos visto afectados por toda esta situación que está pasando? Todos, ¿cierto? De alguna manera. No grabé más porque se puso la cosa muy fea, entonces mejor no grabé más. ¿Sí? Podía haber buscado otras imágenes, pero no quise porque son amarillistas. Son muy duras, son muy fuertes. Solo quise mostrarle este pequeño fragmento para suscitar en su corazón lo que desde hace un mes está viviendo nuestro país. Y que no es un secreto para ninguno de nosotros y que sabemos que nuestro país viene en decadencia política y económica desde hace ya un tiempo. No estamos diciendo que desde hace un mes, sino desde hace muchos años. Y es ahorita, en esta circunstancia que estamos pasando, donde los colombianos se han manifestado frente a la situación. Se han manifestado frente a esta situación y el pueblo de Dios no puede decir: a mí no me importa lo que esté pasando. ¿O usted qué cree? ¿Usted qué le parece todo lo que está sucediendo en este momento afuera? ¿Será que nosotros debemos decir: a mí no me importa? No. Y sabe, creo que todos los que estamos aquí debe importarnos lo que está pasando en el país y debe importarnos lo que nos está pasando, porque ya todos los que estamos aquí presentes hemos sido afectados de alguna manera de lo que está sucediendo. No solo con el COVID, sino con esta situación que está atravesando nuestro país, que se ha vuelto el tema de las redes sociales, que se ha vuelto el tema de tomar café. Y unos están a favor de uno, el otros están a favor del otro, todos están a favor de alguno. Pero hace alrededor de un mes el ambiente, especialmente en nuestro país, se puso complicado y el ambiente es tenso. ¿Cuánto lo piensan dos veces para salir a la calle?
Aquellos que se trasladan de sus trabajos, que tienen sus negocios o sus cosas que hacer todos los días, ¿cuántos con más ímpetu oran y le ponen su día a Dios porque no saben lo que se van a encontrar en el camino? ¿Verdad, mis hermanos, que desde hace un mes, como dice la canción, hace un mes? No se la saben, mejor. Hace un mes, ¿no le parece a usted que el ambiente en nuestro país ha estado complicadísimo? Es doloroso. ¿Ha usted visto todos esos videos que pasan por las redes sociales? Tantas cosas que están sucediendo. Yo le quiero hacer una pregunta. Frente a las noticias, frente a las imágenes, frente a los videos que circulan, frente a la realidad que estamos viviendo como país, yo le quiero preguntar a usted, que es un hijo de Dios, una cosa. Le quiero preguntar, ¿usted qué siente cuando ve todo eso? Dígame, por favor, quiero escuchar al pueblo de Dios. ¿Qué siente? Uno ve y uno ya sabe lo que siente el pueblo, porque lo dicen hasta con a veces groserías. Y lo sienten. Hay rabia, hay angustia en el pueblo. Pero yo quiero preguntarle al pueblo de Dios aquí en Bosa, ¿qué siente el pueblo de Dios cuando ve esas imágenes? Cuando comparte esos videos. Porque a más de uno he visto compartiendo los videos y las imágenes y los estados. Yo puse en mi Facebook la imagen de la bandera de Colombia. Dígame usted, ¿qué siente al ver toda esta situación que estamos pasando como país? Impotencia, dolor, ¿qué más? Dígame. Tristeza, ¿qué más? Miedo, sí, claro, miedo, válido. ¿Qué más ha sentido usted? Indignación, dolor. ¿Sabe? Hay una pregunta que Dios está haciendo en este momento y es: ¿qué está haciendo el pueblo cristiano? ¿Qué siente? ¿Qué está pasando con lo que está pasando en nuestra nación? El pueblo de Dios, ¿cómo se está manifestando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe sentir el Hijo de Dios? Escúcheme, frente a esto que está pasando en nuestra nación. Por eso me parece pertinente hablar de esto esta mañana. Porque el Hijo de Dios, usted y yo que venimos a la iglesia, que decimos ser cristianos, cuando nos preguntan, que manejamos una vida de oración o que tenemos a Dios en cuenta, ¿qué estamos sintiendo? Y le quiero decir que encuentro en la palabra del Señor a una nación que está pasando por una misma circunstancia que la nuestra. Una nación, encontré en la Biblia, en una oportunidad, que estaba pasando una circunstancia muy similar a la que nosotros como nación estamos viviendo. Pero le quiero decir lo siguiente: lo que más me impactó de la historia que vamos a ver el día de hoy de esta nación, pasando también un paro nacional muy parecido, fue lo que más me impactó, fue la reacción de una persona, de solo uno. Me impactó la reacción de un hombre de Dios. Me impactó lo que sintió y me impactó lo que hizo. Y al leer este pasaje, yo le dije: Señor, otra cosa, prediquémosle a la iglesia otra cosa, que no sea acerca de la nación. Porque es que cuando se predica eso, como que la iglesia dice: el mensaje no es como para mí. Yo venía preocupado porque no tengo para el mercado. Pero entonces Dios insistía en que habláramos de esta situación. Y encontré la historia, encontré el personaje, un hijo de Dios que reemplaza, que representa mejor el perfil que usted y yo debiéramos tener, lo que debiéramos estar sintiendo y lo que debiéramos estar haciendo en este momento, ya que no podemos, escúcheme, obviar lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Amén o no amén? Y por eso le quiero invitar a que usted vaya conmigo entonces y descubra conmigo esa nación y ese personaje que vivió también una circunstancia dura, difícil con su nación, con su país, pero no se quedó de manos cruzadas. Hizo algo, y yo creo que es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos hoy. Que es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos hoy, en este momento, por nuestra nación. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Nehemías capítulo 1, versículo 1, por favor. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Amén. Quiero que usted note, por favor, lo que dice la palabra. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino,
que vino Hananí, uno de mis hermanos, escuche esto por favor, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, por su nación. Preguntó, versículo siguiente, y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. ¿Cómo están? ¿Cómo está la nación de él? ¿Cómo está su pueblo? Él es extranjero, él está en otra tierra, y pregunta por su nación: ¿cómo está mi país? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo está mi familia? Ahorita le recuerdo o le hablo acerca de los de la cautividad que dice ahí. Y el mensaje que le dan es este: están en gran mal y afrenta. Y dice el texto: y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo estaba la ciudad? Diga conmigo, en un paro. ¿Estaba cómo? ¿Qué es lo que más alumbra en los videos de Facebook y de esto? Las quemas que están haciendo tan bravas afuera, los bombazos y las cosas, el humo que está saliendo. Mire, ¿acaso no le parece que es igual? Este señor que está recibiendo el informe, Nehemías, es un hombre de Dios. Pero quiero que usted por favor note lo que pasa a continuación. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de ¿qué? Cuando Nehemías fue enterado de que su nación estaba en paro, de que su nación estaba pasando situaciones duras y complicadas, no una familia, sino toda una nación, Jerusalén y los cautivos, que ahorita le voy a hablar de eso. Escúcheme, la palabra del Señor dice en el versículo 4 que Nehemías se sintió triste, lloró y hizo especialmente algo: ayunó y lloró. ¿Amén o no amén? Las calles en llamas de Jerusalén, ¿se parecen a las de Colombia? En decadencia estaba la ciudad, ¿se parece aquí a Colombia? En aflicción, estaban derribados los muros. Ahorita lo que están derribados son las estaciones de Transmilenio. Parecido, ¿no? Los supermercados y tantas cosas. Sin recursos, no tenían recursos para construir. Colombia es hasta así. Corrupción nos ha golpeado muy duro. Y dice el texto que estaban en llanto. Así estamos los colombianos en este momento. Muy parecido a nosotros. Me pareció curiosa esta palabra porque se parece mucho a nosotros, pero hay algo para resaltar. El hombre de Dios del texto reacciona de manera que evidencia que ama a su nación. Su reacción evidencia que ama a su nación. ¿Por qué? Porque llora, porque hace duelo, porque ayuna y porque ora. Y le quiero preguntar, ¿qué está esperando Dios que hagamos entonces nosotros por nuestra nación en este momento como hijos de Él? Dígame, ¿qué quiere que hagamos? Sí, en efecto, en primer lugar, quiere que hagamos una cosa. Esta es una de muchas cosas que Dios quiere, pero en primer lugar, lo que los hijos de Dios deberían estar haciendo es lo que se supone que más saben hacer. ¿Sabe qué es? Orar. Por eso el título de la enseñanza para nosotros hoy es Orando por mi nación. ¿Cómo se titula la enseñanza? Dígale que está a su lado: Orando por mi nación. Yo le pido a Dios, escúcheme, que usted se ha tocado con este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le conduele mucho y lo enoja una actitud de sus hijos en la Biblia. ¿Sabe cuál es? Moisés le sacó la piedra a Dios en la quinta excusa. ¿Y sabe cuál fue la quinta excusa de Moisés delante de Dios? Cuando Dios lo mandó a liberar su nación. La excusa fue la indiferencia. El ser indiferentes, eso no es para mí, eso no es conmigo. Le quiero decir, mi hermano, que si usted se considera hijo de Dios y vino esta mañana a esta celebración, Dios lo mínimo que espera es que usted ore por la nación. Otra vez, ¿listo? Y usted... Amén. Dios espera que usted ore por su nación, en serio. Yo sé que a usted le gusta criticar al presidente, yo sé que a usted le gusta criticar al ministro, yo sé que usted no está de acuerdo con tantas cosas, pero en vez de reaccionar tanto de esa manera, Dios lo que quiere ver en su pueblo es oración. En serio, quiere ver su oración. ¿Y por qué? Si usted nota, ahorita vamos a ver desde el versículo 5 en adelante, encuentro, escúcheme,
en la oración de Nehemías porque quedó registrada la oración que él hizo por su nación. Y esa oración tiene algunos elementos interesantes que debe tener nuestra oración para entonces orar por nuestra nación. Usted debe tener en cuenta esto, y yo le quiero pedir, mi hermano, reciba con ímpetu un mensaje cuando Dios le esté demandando que ore por otros. Reciba con amor, reciba con denuedo, siéntase bendecido cuando Dios le exija amar al prójimo. Porque es que el pueblo de Cristo el día de hoy está acostumbrado a que cuando va a la iglesia todo es para él. Tienen que hablarle el mensaje prioritariamente a él y beneficiarse a sí mismo, o si no, no siente que haya sido bendecido. Si no le dijeron que Dios le va a ayudar en sus problemas, entonces, ese mensaje no estuvo como muy bueno. Cuando Dios, en su segundo mandamiento más importante en la palabra, nos enseña a amar al prójimo. Escúcheme, ¿a qué me refiero? A que es la voluntad de Dios que hoy estemos hablando de esto y que usted reciba esta palabra. Orando por mi nación es el título. Le quiero contar algunas cosas para entrar en la oración. Han pasado algunos años desde el exilio, los que regresaron de Babilonia a Jerusalén. Si usted nota, hay unos versículos ahí en el versículo 2 que habla de los cautivos. ¿A qué se refiere eso? Resulta que por esta época han pasado alrededor de 70 años, cuando toda la nación de Israel había estado cautiva en Babilonia por el rey Nabucodonosor. Si usted quiere entender un poquito más esto, lea el profeta Daniel y allí usted entenderá mucho más. Dios había dicho, había prometido que su pueblo iba a estar cautivo en otra nación 70 años y que cuando terminaran los 70 años iba a volver a su tierra. Por esta época de Nehemías han pasado los 70 años y la gente está volviendo a su tierra. Pero cuando llegan a su tierra la encuentran así, como el informe que le dieron a Nehemías. La encuentran en llamas, la encuentran mal, la encuentran en decadencia. Y es ahí donde Nehemías, siendo esclavo, siendo copero del rey de Persia, allí el rey Artajerjes, está allí y él se entera de lo que está pasando en su nación. Y es aquí, mi hermano, donde él se propone en su corazón orar por su nación. Amén. ¿Se propone qué? Orar por su nación, clamar por su nación. Este señor Nehemías, escúcheme, nos da sopa y seco. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en otro lugar. Y dejémonos de vainas. Por ahí hemos visto ciertos videos de personajes, que no voy a decir quiénes son, que están en otros países, que son colombianos y están chévere. Pero este señor Nehemías está en otro país que no es el suyo, pero ¿cómo se siente? Dolido, se siente mal y sabe que tiene que hacer algo: orar. Nehemías recibe las noticias de su nación y dice la palabra que se pone a llorar. A pesar, escúcheme, de que hay dos personajes que lo han antecedido, dos personajes muy importantes y los tengo que nombrar: Zorobabel y Esdras. Ya han pasado y ya están allí en el pueblo, han hecho cosas y están gobernando al pueblo de una manera triste. Esdras, aunque fue un gran profeta, él fue el que fundó las sinagogas. Si a usted un día le pregunta ¿quién se inventó las sinagogas?, usted va a decir Esdras. ¿Listo? Usted dice Esdras fue el que se las inventó, el que se inventó el reunirse en las casas desde el Antiguo Testamento. Y él comenzó a implementar una serie de cosas que no le funcionaron al país y el país estaba en decadencia. Cualquier parecido con Colombia es pura coincidencia. Amén. Y fue aquí, escúchame, donde este señor Nehemías se levanta a orar. Le quiero decir, usted y yo somos los Nehemías de nuestro tiempo por ser hijos de Dios y tenemos una responsabilidad: orar por nuestra nación. No, en serio, debemos orar por nuestra nación. La oración que hizo Nehemías está compuesta por algunos elementos, por algunas peticiones mejor. Su oración está compuesta por algunas peticiones importantes que nos indican hoy la manera de orar. Algunos dirían: pastor, ¿cómo deberíamos orar entonces por nuestra nación? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Gracias al Señor quedó registrada su oración y podemos tomar algunos elementos para orar por nuestra nación. Para continuar en este mensaje es importante para mí preguntarle: ¿cuántos de los que están aquí se comprometen a orar por la nación? No, en serio, ¿usted se compromete? Yo le pido de corazón, unámonos
y ahorita más adelante no se desconecte de mí porque le voy a dar datos interesantes acerca de esto. Veamos a continuación peticiones a tener en cuenta para orar por nuestra nación. ¿Cómo debiéramos orar? ¿Qué peticiones tener en cuenta para orar? Primera, versículo 5. Entremos a la oración que hizo Nehemías. Póngale cuidado. Así oró Nehemías. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Por quiénes? Por los hijos de Israel, por la nación de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Siguiente versículo. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Aquí encuentro en esta primera porción de la oración la primera petición que tenemos que tener en cuenta para orar por nuestra nación. Y la primera petición: arrepentimiento. ¿Cuál es la primera petición? Dígale que es a su lado: arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿por qué? Escúcheme, nuestra nación necesita que oremos con arrepentimiento, confesando los pecados y pidiéndole perdón a Dios por ellos. Si usted nota el pasaje, Nehemías, para iniciar la oración y para que Dios le pare bolas, apela a una cosa en su oración. ¿No le parece a veces a usted decir: ¿será que Dios escucha cuando yo oro por por 45, casi 50 millones de colombianos? ¿Será que sí? Escúcheme, Nehemías estratégicamente ora a Dios apelando a una cosa para que Dios le pare bolas. Apela a confesar los pecados del pueblo. ¿A qué apela? Le quiero preguntar: ¿cuántos pecados puede cometer toda una nación contra Dios? Gracias por la sinceridad. Dicen aquí, es como mucho. Eso es como mucho. ¿Cuántos pecados puede cometer toda una nación contra Dios? Inmensamente, muchísimos pecados. Y le voy a dar a usted, escúcheme esto: ¿sabía usted que una de las razones teológicas y espirituales por las que una nación cae en decadencia es por la falta de arrepentimiento? Si usted se pone a mirar en la historia, ¿sabía usted que en la Biblia y en la historia, ya se comprobó, existieron dos ciudades que eran totalmente pecaminosas y fueron destruidas? ¿Sabe cuáles ciudades? Sodoma y Gomorra. ¿Sabe dónde quedan ubicadas? ¿Dónde? No. En Sodoma. ¿Dónde quedan ubicadas? ¿No sabe? Al parecer quedaban ubicadas lo que hoy es el Mar Muerto. En el día de hoy, lo que es el Mar Muerto en el día de hoy. Y escúchame lo que le voy a decir. ¿Por qué razón esas ciudades fueron destruidas? ¿Por qué? Por el pecado tan aberrante que había allí. ¿Sabe? Este mensaje es un llamado a los cristianos, a los que están aquí, a que oren pidiendo a Dios por el arrepentimiento de esta nación. ¿Sabe por qué? Porque indiscutiblemente Nehemías cree que no es otra cosa sino el pecado de esa nación, de su nación, la que ha impedido que echen para arriba. Y lo primero que hace, si por favor me puedes colocar el versículo 6, si usted nota, entra Nehemías a su oración haciendo algo, diciéndole al Señor: y confieso los pecados de los hijos de Israel. Él entra de una pidiéndole al Señor perdón por todos los pecados de su nación. Le voy a decir, mi hermano, a eso fuimos llamados usted y yo, a pedirle perdón en este momento a Dios por todos los pecados que Colombia pudo o puede estar cometiendo. ¿Cuántos pecados usted y yo, que somos hijos de Dios, vemos en Facebook que está cometiendo el pueblo en este momento? Cuando digo pueblo, no me estoy refiriendo únicamente, y quiero hacer la aclaración para no meterme en problemas, estoy hablando de todos los colombianos. Estoy hablando tanto de los que lo gobiernan como los que estamos aquí. Todo el pueblo, toda la nación. No es que uno sea santurrón, pero es imposible no identificar los pecados que está cometiendo la gente en los videos que suben.
Y eso es lo únicamente que se ve. Lo que no se ve, imagínese usted. Le quiero decir, mi hermano, que para Nehemías era importante hablarle a Dios de los pecados de su nación. ¿Qué puede demorar o anular una bendición especial que Dios tenga para ti o para una nación? El pecado. ¿Qué cree que hace que muchas veces, hablándolo ya personalmente, se demore una bendición que Dios tiene para usted? Muchas veces es el pecado que está en usted y está en mí. Asimismo pasa con las naciones. Y escúcheme, todo lo que vemos en nuestro país, la corrupción, la violencia, el vandalismo, las muertes, el dolor y aún más todo lo que está pasando el día de hoy es causa del pecado. Y eso no lo podemos tapar con un dedo. Le quiero decir, mi hermano, mi amigo, escúcheme, que Dios quiere que nosotros oremos como primera medida por nuestra nación, pidiéndole a Dios que este pueblo se arrepienta, que realmente haya arrepentimiento en el corazón de los colombianos. Y esa oración, seguramente articulada de esta manera, hará un efecto espiritual. Porque algunos dirán: pastor, ¿cuántas iglesias se están uniendo? Están saliendo a las calles a orar. Gloria a Dios por ello. Escúcheme, hagamos nosotros lo mismo, pero hagámoslo conforme dice la palabra. Y hay algo interesante que la Biblia nos está diciendo hoy, y es que debemos orar en arrepentimiento. Quiero que usted note el versículo 5, un momento. Si usted nota el versículo 5, esto no es reverencia, lo que está haciendo Nehemías aquí. No es reverencia. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Ese pacto y esa misericordia que está hablando ahí no es, escúcheme, no es buenos modales. Es recordando algo que Dios había prometido. Dios prometió que después de los 70 años el pueblo iba a ser bendecido. Pero después de los 70 años, ¿el pueblo está siendo bendecido? Nehemías se pregunta y dice: ¿qué puede estar frustrando algo que Dios prometió? ¿Qué puede estar frustrando algo que Dios dijo que iba a pasar? Porque ¿cuántos de los que están aquí creen que lo que Dios dice se cumple? ¿Qué puede estar frustrando que Dios haya dicho que lo va a bendecir a usted como persona y que no esté pasando? Dijo el Señor Jesús: tú lo has dicho. ¿Amén o no amén? Escúcheme, hay gente que se agarra, hay gente que pelea, hay gente que chilla. Nos pasa muchas veces cuando hablamos con algunos hermanos de la iglesia acerca de pronto de las parejas, acerca de los seres humanos, acerca de los hermanos que vienen a la iglesia. ¿Sabe qué hace que un hogar y que una familia no sea bendecida? El pecado. No es que Dios no quiera, sino que si usted se pone a mirar, Nehemías se puso a mirar el trasfondo. Nehemías, cuando pregunta acerca de cómo le está yendo al pueblo, lo mínimo que él esperaba, porque él conocía las escrituras, había conocido a Jeremías en cuanto a saber su escritura, su palabra, Isaías, que habían profetizado que después de los 70 años iba a haber bendición. Después de todo esto, escúcheme, algo está pasando, y Nehemías identifica que la frustración, escúcheme, de esta nación posiblemente es el pecado. Por eso lo primero que ora y le pide a Dios es perdón por los pecados de toda esa nación. Le quiero decir, mi hermano, mi amigo, usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande en este momento, y yo le pido a Dios de verdad, en serio, yo anoche cuando estaba orando por el día de hoy, yo le decía al Señor: Señor, que este mensaje toque la iglesia realmente, y que usted se identifique con esto, y que usted realmente, mi hermano, haga algo por su nación. Y lo mejor que usted puede hacer por su oración, se supone que es lo mejor que usted y yo sabemos hacer. Se supone que es lo que más nos gusta hacer: orar. ¿Amén o no amén? En primer lugar, para tener en cuenta y orar por nuestra nación, pídale a Dios arrepentimiento. ¿Qué es lo que le tiene que pedir? Dice el texto: los que aman y guardan su mandamiento. Dice el texto: grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan los mandamientos. Hay una lógica para Nehemías, y es que aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos, Dios les cumple lo que les promete. Exactamente es lo que no está pasando en la nación. Por eso, versículos 7, Nehemías dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos. Arriba dice:
Tú le cumples al que te ama y guarda tus mandamientos. Señor, es seguro que la nación no ha guardado ¿qué? ¿No ha guardado qué? Los mandamientos. Y escuche, Colombia, nuestra nación, debe saber hoy una realidad. Dos cosas debe saber Colombia. La primera, que Dios existe. No, en serio. Eso es lo primero que deben saber los colombianos. Y segundo, que aquel que guarda los mandamientos de Dios y que ama a Dios, Dios no lo abandona, sino que lo bendice. Eso lo deben saber los colombianos. Y escúcheme, ¿de quién es la tarea de orar para que eso sea así? De nosotros. Y el ruego inicial en el versículo 6 de este hombre, escúcheme, entonces por estas razones de trasfondo, de contexto que yo le acabo de dar, es por eso que pide perdón por la nación. Porque si la cosa va de mal en peor, si Dios no está cumpliendo lo que prometió, no es porque Dios es el de la falla, no es porque Dios se haya olvidado, no, sino porque, escúcheme, hay pecado en el pueblo, falta de arrepentimiento. Y es lo que nosotros, usted y yo, tenemos que orar a Dios en esta hora. Que Dios, por favor, perdone nuestra nación. Es con un afán, es con gran afán en el versículo 6 que este señor pide a Dios por el arrepentimiento de su nación. Es con un corazón contrito y humillado que le pide a Dios por su nación. Escúcheme, a nosotros, tristemente al cristiano de hoy, no sé por qué razón tendemos a ser egoístas y no nos duele muchas veces lo que pasa. No es que yo sea mejor que usted, no, pero por eso preguntaba al principio que quién de los que está aquí ha vivido o lo ha agarrado las manifestaciones en cosas duras. Porque ese día, en el video que le mostraba al principio, que grabé al frente de mi casa, cuando pasaba la turba y la policía y todo lo que sucedió allí, escúcheme, lo único que me dieron ganas fue de llorar, porque dolía. Duele ver al país así, duele mucho. Yo no sé si usted también se conduele de ver tantas cosas en Facebook, de ver esas familias que han perdido a sus hijos, de ver tantas situaciones que están pasando en nuestro país. Escúcheme, no sé si a usted le duele, o no sé si usted más el de los que critica, pero no le duele ni hace nada. Usted y yo hoy podemos hacer algo, y es orar. Confesar es reconocer, es desahogarse. El confesar es necesario porque, escúcheme, le pone de manifiesto a Dios que realmente se está arrepentido. Que realmente se está ¿qué? Arrepentido. Y en este momento, escúcheme, mi querido amigo, es tiempo de orar por nuestra nación para que el pueblo se arrepienta. ¿Amén o no amén? Yo le quiero invitar a usted, mi querido amigo, que oremos por esto. Para continuar y seguir al segundo principio importante, escúcheme, no seamos egoístas, pensemos en toda nuestra nación. Y en este momento nuestra nación necesita de nuestra oración. ¿Cuántos lo creen? De verdad, todo lo que está pasando en este momento, todo lo que usted ve en las calles, todo lo que usted ve en los videos, indica que necesitamos orar y pedirle al Señor algo interesante: que perdone los pecados de nuestra nación. Nehemías pide perdón hasta por los pecados pasados. Dice en el texto: y la casa de mi padre contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él está orando para que la nación se arrepienta, aún por pecados que ha cometido desde antes. Me parecía curioso, escúcheme esto. Y en el versículo 7, para pasar al siguiente, habla de que rompieron los mandatos. Escúcheme, lo que más hace una nación, tristemente, es romper las normas de Dios. Cuando se saca a Dios de la educación, cuando se saca a Dios de la Constitución, cuando se saca a Dios de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted le parece que lo que estamos viviendo es porque simplemente hay un mal gobierno? No, porque hay pecado. Porque a Dios se ha sacado y no se ha cumplido esos mandamientos. Los mandamientos que Él mismo dictaminó para las naciones no se cumplen, por lo tanto no podemos esperar que nos vaya bien. ¿Amén o no amén? Lo triste es que los cristianos también comparten y publican cosas que rompen los mandamientos de Dios. ¿Amén? Tristemente, los cristianos comparten en sus Facebook y publican cosas que también rompen los mandamientos de Dios. No están mostrando amor al prójimo, están denigrando.
Si Jesucristo tuviera Facebook, ¿qué compartiría? Si tuviera WhatsApp, ¿cuáles serían los estados de Facebook de Jesús? Yo le quiero preguntar, ¿en serio? Y aunque usted y a mí nos duela, escúchame lo que le voy a decir. Todas esas personas que están haciendo mal, que nos tienen así en esta situación, que gobiernan mal nuestro país, aunque usted y a mí nos duela, Jesucristo los ama y murió por ellos en la cruz. ¿Qué hacemos ahí? Dígame. Escúcheme, hay una cosa que usted y yo tenemos que hacer. Comencemos nosotros, los llamados a confesar nuestros pecados y los pecados de nuestra nación. Me encanta lo que Nehemías hizo. Es como si Nehemías se hubiera echado a cuestas. Señor, perdónanos como nación, perdónanos. Que usted se ponga ahí. ¿Sabe por qué? Porque el texto dice, me encanta lo que dice el versículo 6. Dice el texto: sí, mis pecados y nuestros pecados, todos nosotros te hemos fallado, Señor. Nehemías no estaba en su nación, pero se sentía parte de su nación. Yo sé que usted tiene ciudadanía del cielo y que cuando usted se muera se va para el cielo. Sí, Señor, pero a usted también le debe importar esta nación y debe orar por esta nación. Amén. La primera petición, escúchame rápidamente para pasar a la segunda, que debemos tener en cuenta para orar por nuestra nación, es arrepentimiento. ¿Qué es? Cuando ore por Colombia, ore pidiéndole a Dios que este país se arrepienta. Ore por el presidente, dígale al Señor: Señor, que te conozca, que sea tocado por tu poder, que toda esa gente que está allá sean tocados por ti. ¿Usted cree que los insultos, usted cree que las críticas van a hacer cambiar la opinión de estas personas? Para nada. Únicamente los puede cambiar lo que usted a mí nos cambió cuando éramos igual o peores. ¿Sabe cómo? Un toque del Espíritu Santo. Nada más nos va a cambiar ni nos puede cambiar. ¿Amén o no amén? Quiero invitarle entonces, escúcheme, a que usted reconozca hoy que Dios ama a aquellos que son imagen de Cristo e interceden a favor del pueblo y especialmente del pecador. En la Biblia, si usted se pone a hacer un estudio, hay muchos hombres que le pedían a Dios por el pueblo. Señor, Moisés, ¿no? 2 millones de personas ya tenían a Dios hasta aquí. Y el Señor, dice el texto que la Biblia en Reina Valera dice que Dios dijo: me arrepiento de haberlos creado. Y Moisés, ¿qué se puso a hacer? Sí, Señor, deles, cáigales con toda. ¿Sí? ¿Qué hizo Moisés? Clamó y le dijo: Señor, ten misericordia del pueblo. Dios ama a la gente que ora por su nación. ¿Acaso Jesucristo, qué hizo por nosotros, por el mundo? ¿Acaso no intercede delante del Padre? ¿Sabe? Es lo que usted y yo como cristianos debiéramos hacer. Sí, yo sé que usted no está de acuerdo, no está de acuerdo con las cosas que están pasando, pero haga algo en lo espiritual. Ore y clame. Pídale a Dios que este pueblo se arrepienta. Amén. Padre, queremos orar. Queremos orar en este primer punto, Señor. Padre, porque orar es algo que se debe llevar a la práctica. Y queremos orar en este momento, Señor, confesando los pecados de nuestra nación. Padre celestial, la corrupción que hemos cometido como nación, todo lo que ha llevado a este país, Señor, a estar de mal en peor. Todo, Señor, en cuanto, Padre celestial, se ha movido, Señor, bajo cuerdas, Señor, en lo oculto. Todas esas personas, Señor, Padre celestial, que tristemente han gobernado este país, Señor, Padre celestial, pero que no les ha importado, Señor, muchas cosas. Confesamos el pecado de nuestra nación. Confesamos el pecado, Padre celestial, de violencia. Confesamos el pecado, Señor, Padre celestial, de grupos al margen de la ley. Confesamos el pecado, Señor, que hemos cometido, especialmente de no guardar y de olvidar tus mandamientos. Señor, oramos pidiéndote que por favor, Padre celestial, hagas entrar en sí a Colombia, Señor, y que todos aquellos que salen a las calles, Padre celestial, a marchar, Padre celestial, entonces lo hagan, Señor, pero con el temor tuyo en su corazón. Te pedimos para que la iglesia hoy se levante a orar, y te pedimos para que Colombia se arrepienta delante de ti por sus pecados. ¿Para ti hay algo imposible? No, Señor. Por eso oramos de esta manera. Amén. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos.
Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Versículo 10 y último: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano, ¿qué? Poderosa. Aquí encuentro la segunda petición para orar por nuestra nación. ¿Cuál es la primera? Arrepentimiento. La segunda, restauración. ¿Cuál es la segunda? Esto se pone no complicado, se pone tenso aquí. Se pone tenso. Déjeme explicarle por qué. Nuestra nación necesita que oremos pidiéndole restauración a Dios por nuestra nación. No solo del estado social, sino del estado particular de cada persona y de cada familia. Todos los que estamos aquí fuimos restaurados por Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos que Dios nos restaure. Colombia necesita ser restaurada. ¿Amén o no amén? Nehemías, escúcheme, apela a solicitar la promesa de restauración que Dios había dado al pueblo muchos años atrás. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Desde Moisés a Nehemías, ¿cuántos años hay? ¿No? 800 años. ¿Cuántos años? 800. 800 años hay. Y escúcheme, Nehemías cita a Dios una promesa que hizo hace 800 años. Señor, tú prometiste a Moisés algo. Le resumo, la promesa fue esta: aquel pueblo que te honre, aquella nación, tú la bendecirás. Si no te bendice, si comete pecados, tú la dispersarás por los pueblos. Y aquí es donde digo que se pone tensa la cosa. Y esto que voy a decir, lo digo con mucho respeto y con temor. Con respeto de nuestros hermanos venezolanos. ¿Acaso por el pecado de Venezuela ellos no fueron dispersados? Con el respeto que se merecen nuestros hermanos venezolanos, dígame en qué nación no hay venezolanos en este momento. ¿Acaso ellos no fueron dispersados? Hermanos venezolanos que están aquí, ¿quieren saber por qué fueron dispersados? Porque en su nación hay pecado. Mire cómo se cumple la palabra. Y estas promesas son para naciones, no son para personas. Con mucho temor y temblor delante de Dios lo digo. Y esta es la promesa que Dios le da a Moisés: la nación que me honre, la bendigo; la nación que peque, la disperso. Tremendo, ¿no le parece a usted? Esta es la promesa. ¿Cuántas promesas Dios le ha entregado y le ha dado a Colombia? ¿Usted sabe qué promesas Dios le ha dado a Colombia? ¿No? Le voy a nombrar solo dos de muchas. Génesis capítulo 12 versículo 3, rápidamente. Espero que Dios hable a su vida con este mensaje. Génesis capítulo 12 versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En todas está Colombia y Venezuela. ¿Amén o no? Estas promesas de Génesis son para todas las naciones. Le dijo Dios a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Yo le doy gracias a Dios porque Abraham hizo las cosas bien y por causa de él las naciones fueron benditas. Estas promesas a nosotros se nos están prometiendo, valga la redundancia, alrededor de 4000 años. Hace 4000 años más o menos Dios le dio esta promesa a Abraham. Abraham existió en el 2000 antes de Cristo. Estamos en el 2020, pégale 4000 años, póngale 4000 años y pégale. Alrededor de 4000 años han pasado, pero la promesa sigue vigente. Escúcheme, todas las familias de la tierra serán bendecidas en ese nombre. Esa promesa es para nosotros. ¿Amén o no amén? Y otra, Génesis 22, 18. Cuando, gracias a Dios, escúcheme, gracias a Dios, Abraham iba a entregar a Isaac en sacrificio. Porque cuando lo iba a hacer y Dios prueba su corazón y se da cuenta que ama más a Dios, Dios le da esta bendición y le dice:
En tu simiente serán benditas todas las naciones en la tierra. ¿Amén o no amén? No, en serio. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a ¿qué? Por cuanto Abraham fue obediente, Dios bendijo todas las naciones de la tierra, y en todas las naciones de la tierra estamos nosotros incluidos. ¿Amén o no amén? Escúcheme lo que le voy a decir, pero no sin antes hablar de obediencia. Escúcheme, solo Dios es experto en restaurar lo que se ha dañado y ha cambiado, escúcheme, el rumbo de personas en bendición, bendecirlas para que usted y yo hoy seamos personas de bendición y para que nuestra nación sea una nación de bendición. ¿Será que debemos acostumbrarnos a la corrupción, a la decadencia, a la decadencia política, económica de nuestra nación? No, Dios no quiere que nos conformemos a eso, porque hay promesas que Dios le ha dado a Colombia. Aquí están. Hay promesas que Dios le ha dado a este país. Y escúcheme, yo creo que nuestro país puede mejorar. ¿Usted lo cree? Algunos dirán, esto ya pailas. Escúcheme, si usted es un hombre, una mujer de fe, usted debe creer que Dios puede hacer algo con nuestra nación. En el versículo 8 y 9, la única manera de orar por restauración es citando las promesas de Dios. Escúcheme esto que le acabo de decir. La única manera de orar por restauración es citando ¿qué? Las promesas de Dios. Para Nehemías orar con efectividad para que Dios restaure su nación, recuerda la promesa que Dios hizo. Señor, tú dijiste esto, tú prometiste esto. Por eso le quiero invitar que como segundo principio para orar por nuestra nación, ore por restauración citando las promesas que Dios le ha dado a nuestra nación. ¿Y cuáles son? Génesis. Abra la Biblia en Génesis cuando ore por Colombia y dígale: Señor, tú dijiste de nuestra nación que iba a ser bendecida. Tú lo dijiste aquí en la palabra. Por eso te pido que la restaures por tu bendita palabra. Hágalo así como lo hizo Nehemías. Le quiero invitar a que usted ore pidiéndole a Dios restauración, pero con la única manera en que Dios restaura, cuando Dios ha prometido. ¿Amén o no amén? Cuando oramos por Colombia, pedimos que Dios la restaure de acuerdo a las promesas que nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios a usted le ha dado promesas. Le quiero invitar a que usted ore por esta nación pidiéndole al Señor que la restaure, pero a través de la palabra que Él nos ha dado, así como Nehemías cita palabras que Dios le ha dado a su nación. Versículo 9. Oremos para que Colombia sea restaurada aquí así. Primero, volviendo a Dios. Pero si os volviereis a mí. Segundo, guardando sus mandamientos. Tercero, practicando, poniendo en práctica realmente las cosas. Realmente poniendo en práctica. No sé usted como cristiano qué siente cuando por allá en un discurso político o así sea, o en lo que sea, nombran a Dios y le dan la gloria a Dios. Qué bonito. Escúcheme lo que le voy a decir. Esto es lo que usted y yo tenemos que orar por nuestra nación y pedirle al Señor. Dios seguramente restaurará a nuestra nación si los cristianos, si los hijos de Dios, si los Nehemías de este tiempo oran pidiéndole a Dios que la restaure de acuerdo a las promesas que nos ha dado. ¿Cómo podrá ser posible que toda una nación esté unida? Al menos, escúcheme, en una cosa, porque dejémonos de vainas. Si a veces es difícil poner de acuerdo 5 en la casa, ¿cómo será poner 50 millones de personas de acuerdo? Le voy a decir, al menos estemos de acuerdo en una cosa: que Dios es el único que nos puede ayudar. Amén. Al menos estemos de acuerdo en esto. Unámonos en honra y adoración a Dios para que nuestra nación sea restaurada. Dios siempre en la palabra ha prometido restaurar. Siempre en la palabra Dios ha prometido esto. Dios había hablado de restauración a Moisés en diversos momentos. En la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, siempre le habló de restaurar el pueblo. Siempre. Incluso libera por mano de Moisés al pueblo de los egipcios. ¿Para qué? Para restaurarlo. La restauración siempre ha sido voluntad de Dios. Por eso estoy seguro que restaurar Colombia es voluntad de Dios. Que nuestro país, que la economía, que todo mejore, es voluntad de Dios. Está en las manos de Dios.
pero solo es únicamente por sus promesas y porque el pueblo de Dios ore. Nuestro país tiene chance de ser mejor si oramos hoy para que Dios lo restaure. Como segundo principio en la oración por Colombia, ore por restauración. La restauración efectiva solo viene por Jesucristo. ¿Por qué viene la restauración efectiva? Como autor de la reconciliación, Dios no solo se quedó en palabras de reconciliación, de restauración, sino que mandó al representante de la restauración, que se llama Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí sienten que su vida fueron restauradas porque Cristo llegó a ellas? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos de los que están aquí dicen: uy, pastor, usted me hubiera conocido? Yo era, pero ¿sí? Yo era, sí, lo peor que había. Escúcheme, si Dios hizo, ese es el ejemplo de restauración. Oremos, escúcheme, por la restauración de aquellos que están apartados. ¿Cuántos cristianos en este momento en Colombia están apartados de Dios? Ayer hablaba con alguien aquí en la iglesia y le decía: me duele en gran manera ver el incompromiso de la gente en la iglesia. Y no estoy refiriéndome a vos, estoy refiriéndome a la iglesia de Cristo en general. ¿Sabe qué es triste? Como pastor le tengo que decir que uno siente, yo sentí desde el año pasado, desde la pandemia, que nos mandaron a la casa y que cerraron la iglesia y que tocaba virtual, yo sentí un común denominador. Con todos los pastores que he hablado, el mismo común denominador. ¿Sabe cuál es? Esta es la frase misma: la iglesia se enfrió. La mayoría de gente. Entonces, no puedo meter a todos, pero mucha gente, escúcheme, dejó de ir a la iglesia, dejó de congregarse, dejó de escuchar la palabra, tristemente. ¿Por qué? Porque como no tocaba ir a la iglesia. Luego, ¿quién dijo que debía ser por obligación ir a la iglesia para estar bien con Dios? ¿Acaso estar bien con Dios no es algo personal? ¿Acaso estar bien con Dios no es algo que me tiene que nacer en mi corazón? Escúcheme lo que le voy a decir. Debemos orar por la restauración de esos cristianos que en este momento están descarriados en Colombia, que estaban con Dios pero en este momento no están. Y yo sé que usted conoce alguno. Amén. Rápidamente, debemos orar por la restauración de las familias, debemos orar por la restauración de nuestros amigos. Oremos por la restauración de nuestros gobernantes, que Dios tome el control de sus vidas. Esto lo tengo que decir, aunque a muchos de pronto digan eso no es así. Pero ¿cuántos políticos querían subir realmente con buenas intenciones y en el camino no los dejaron? ¿Cuántos torcieron sus corazones en el camino? Iniciaron con buenas intenciones, pero tristemente no. Oremos para que Dios restaure sus corazones. Es lo que tenemos que hacer. Versículo 10, para pasar al tercero: por la restauración se sigue apelando a las promesas hechas por Dios a su pueblo. Versículo 10, ¿cuál fue la promesa hecha de Dios a su pueblo? Que serían su pueblo, que Él los había redimido. Nehemías recuerda a Dios y le dice: este pueblo tú lo escogiste, Dios nos ha escogido como su nación para que le amemos. Pero tenemos que orar por una cosa en específico: orar por la conversión de nuestra nación. Orar por los ateos para que se conviertan, para que sean tocados por Dios. En este momento usted no se imagina la cantidad de charlas que yo he tenido con muchachos jóvenes que en el colegio le enseñan que Dios no existe. ¿Sí sabía usted que eso está enseñando ahorita? Entonces los chinos ya se creen intelectuales porque pueden debatir que Dios no existe, porque les enseñan. ¿Usted cree que así nuestro país va a mejorar? Profesionales, muchachos, de pronto muy intelectuales, inteligentes, pero con una gran ignorancia, que es que Dios no existe. ¿Usted cree que un país así va a ser una bendición? No. Rápidamente le quiero invitar entonces que pasemos a la tercera petición para terminar. La primera: cuando oremos por nuestra nación, oremos con. Segundo, oremos por restauración. Y tercero, versículo 11 y último: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta ahí. Le quiero preguntar: ¿cuánta compasión cree que tiene el Señor? Infinita. ¿Cuánta misericordia cree que usted y yo que tenemos Dios? La Biblia nos señala la gran misericordia que tiene Dios. Es por misericordia suya que estamos aquí. Por gracia tenemos oportunidad.
¿Amén o no amén? Los salmistas en la Biblia muchas veces apelaron al lado compasivo de Dios. Señor, apelaban a ese lado del Señor, porque la palabra dice que Dios es fuego consumidor. Pero hoy, para orar por nuestra nación, debemos apelar a un lado especial de Dios. ¿A su lado qué? Misericordioso y compasivo. Es como cuando su hijo sabe por dónde entrarle para que usted le dé permiso. ¿Sí? ¿Se acuerda usted? Los hijos, ¿no? ¿Saben cómo entrarle a su papá, a su mamá, para que el papá le preste, para que el papá le dé, para que el papá le dé permiso? ¿No? Entonces hacen el oficio. ¿Qué más hacen, muchachos? Tender la cama. ¿Sí? Apelan a ese tipo de cosas para tocar el corazón de su papá y que ese papá sea compasivo y misericordioso. Es lo que está haciendo Nehemías, apelando a ese lado de papá Dios. Escúcheme rápidamente. Jesucristo es la muestra de la compasión de Dios. Colombia, nuestra nación, le ha costado al Señor un precio muy alto como para que Dios no sea compasivo con nosotros hoy. Amén. La Biblia también nos dice que por los pecados de Colombia murió Jesús. Murió en la cruz. ¿Amén o no amén? Por lo tanto, Dios sabe que su nación, Colombia, le ha costado un precio muy alto la muerte de su hijo amado como para dejarla botada. Dios va a ser compasivo con Colombia. ¿Amén o no amén? Pero si usted y yo oramos de esta manera, este mensaje es un llamado a los cristianos a que oren pidiendo compasión por nuestra nación. En el versículo 11, Nehemías acude a algo que quiero detenerme ahí. Ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Nehemías sabía que en otras partes habían buenos hombres de Dios orando también por su nación. ¿Estaban qué? Orando por su nación. Escúchame lo que le voy a decir. Nehemías acude a las oraciones de los demás siervos que se han unido a orar por su nación. Un llamado a unirnos como cristianos a orar por nuestra nación. Tristemente los cristianos no somos unidos. ¿Sí sabía usted eso? ¿Sí sabía usted eso? ¿Que los cristianos no somos unidos? No somos unidos. No, aquí no, este no es el tema, pero si los cristianos de Colombia se unieran para votar por una misma persona, colocan un presidente. Pero tristemente, ¿qué? No hay unión. Eso no existe. Pero este es un llamado a orar por nuestra nación, para que los cristianos nos unamos. En un episodio similar de la Biblia, escúcheme, Abraham acudió y apeló a la misericordia de Dios pidiendo por Sodoma y Gomorra. Y decía así, en la frase muy popular de Abraham que se volvió popular: no los destruyas por los justos que hay allí. Si hay 50, si hay 40, si hay 30 justos, hasta que llegó a uno, 5, después 1 y no habían. Y al fin fue destruida. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Será que en Colombia no hay suficientes justos como para que Dios no la restaure? Gracias, Frank. No, en serio. Yo creo que usted se ponga en los zapatos de Abraham. Abraham pidiendo por Colombia: Señor, por 50 justos en Colombia. ¿Será que en Colombia no hay 50 justos? ¿Usted no es justo? Acá vamos uno. ¿Amén o no amén? Escúcheme, es lo que está haciendo aquí Abraham. Está apelando a la: Señor, ten misericordia por mí que oro y por aquellos que están orando. Escúcheme, aunque 50 millones de personas no oren completamente todos ellos por Colombia, al menos escuche, los que estamos aquí, si somos hijos de Dios y oramos al Señor por nuestra nación, Dios por amor a nosotros va a bendecir este país. ¿Cuántas veces Dios bendecía naciones, pueblos, familias solo por... Alguien me dijo hace muchos años esto y ahora yo se lo digo a usted: Dios solo necesita uno para hacer el cambio. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos necesita Dios? Uno. Aquí vemos como unos 20, 30. ¿Amén o no amén? Necesitamos más siervos que deseen
reverenciar y honrar el nombre de Dios, quienes desean realmente hacer tu voluntad, Señor. Por esas personas en Colombia que desean hacer la voluntad de Dios, por esas personas en Colombia que en este momento estamos aquí y otros que están en otros lugares también orando por la nación. Dios, por amor a esos que están orando, va a bendecir nuestra nación. Por eso yo le digo que esto no es imposible. Es que es por esto que no es imposible. Porque si realmente nos unimos como nación a orar, escúcheme, aunque sea aquellos que hemos sido llamados a la salvación, escúcheme, Dios va a tener compasión de nuestro país. Pero usted y yo tenemos que comprometernos. Dios sentía compasión y fue movido a compasión por la intercesión de los justos. El Señor en su palabra nos invita a orar por las naciones. Y voy terminando con esto. Jeremías 29:7. Mire lo que dice ese texto. Eso es un mandato de Dios. Y procurad la paz de la ciudad en la cual os hice transportar. Procuren la paz de la ciudad. Podríamos aplicarlo a Bogotá, de nuestra ciudad. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Eso es una verdad. ¿Qué nos está mandando Dios? Nos está mandando a orar por la nación. Es lo que Dios quiere que hagamos. En serio, mis hermanos. Y para terminar, quiero que regresemos al versículo 11 de Nehemías capítulo 1, porque yo quiero que usted note esto. Dice el texto un detalle muy interesante. Recuerde que en los textos narrativos los detalles son importantes. Porque yo servía de copero. ¿A quién? ¿Usted sabe cuál era la tarea de un copero? El copero era uno de los únicos que estaba cerca al rey, siendo esclavo. El de más bajo rango que podía estar cerca al rey era un copero. ¿Por qué? Porque era el encargado de probar el vino que no estuviera envenenado. O sea, Nehemías todos los días estaba pidiendo su vino y probaba el vino a ver si estaba envenenado. Un rey siempre particularmente vivía agradecido con un copero porque todos los días le debía la vida. ¿Amén o no amén? Los coperos, por eso muchas veces, aunque tenían posesiones de esclavos, conversaban con los reyes. Por la cercanía, por estar ahí. Escúcheme, los coperos muchas veces se volvían consejeros ¿de quiénes? De los reyes. ¿A qué voy, hermanos? Oremos a Dios para que al menos los consejeros de los presidentes, alguno de ellos sea cristiano. Para que algún copero, para que alguien que esté cerca ahí, al menos, ok, no estamos pidiendo que Dios coloque un presidente cristiano, que todos los del gabinete del gobierno, del Congreso sean cristianos, no, pero al menos que entre ellos hayan infiltrados cristianos, para que sean como coperos, que hagan que estos reyes sean movidos. Dios, por razones celestiales, casi nunca dejaba gobernar a sus grandes hombres. ¿Sí se han pillado ustedes en la Biblia? Los ponía como consejeros. Daniel fue un gran hombre de Dios en Babilonia y fue consejero, no fue rey. José fue un gran consejero en Egipto, pero no fue rey. Nehemías fue un gran consejero. Si usted tiene la oportunidad de leer capítulo 2, Nehemías habla con el rey y el rey le dice: todo lo que tú me pidas yo te lo doy. Y el copero sale y va y reconstruye los muros y se devuelve y termina su vida Nehemías sirviendo como copero, porque Dios lo quería ahí. ¿A qué me refiero, mi hermano? ¿Sabe usted quién era Billy Graham? Billy Graham fue consejero presidencial y evangelizaba presidentes. ¿Por qué nuestro país no puede tener personas así? Oremos al Señor para que se levanten personas de ese tipo. ¿Amén o no amén? Que Dios tenga compasión, que Dios toque la vida de ellos. Escúchame lo que le voy a decir para terminar. Oremos para que Dios sea compasivo con nuestra nación y envíe ayuda celestial para que el Señor mueva sus fichas. Amén. 3 peticiones para terminar. 3 peticiones a orar por nuestra nación, a tener en cuenta para orar por nuestra nación. ¿Cuál es la primera? Arrepentimiento. La segunda, restauración, que Dios restaure. La tercera,
compasión. Amén. Compasión. Si usted quiere orar por Colombia, ore de estas tres formas. Ore teniendo en cuenta estas tres peticiones, así como la Biblia nos lo enseña. Seguramente tendremos un efecto espiritual. Amén. Colóquese de pie, por favor. Oremos en este momento para terminar. Porque escúcheme, este mensaje, ¿cuál cree que es la práctica de este mensaje? ¿Cuál es la práctica de este mensaje? Orar. Y en este momento vamos a orar por eso. Vamos a pedirle al Señor. Quiero invitarle a que incline su rostro un segundo para terminar y que oremos. Amado Señor, queremos darte gracias por este momento especial. Te quiero pedir, Señor, que tú bendigas a cada hermano y amigo que vino esta mañana. Pero para terminar, Señor, Padre, hay una responsabilidad como hijos tuyos, y es orar por nuestra nación Colombia, por lo que está pasando en este momento, Señor, nuestra nación. Te pido, Dios, que seas tú, por favor, glorificándote, Señor. Dios, no podemos pasar desapercibidos por todo aquello que está sucediendo afuera en las calles, por lo que muchos que salimos de nuestras casas diariamente, Señor, vivimos, Señor, y tenemos que pasar. Padre Celestial, no solo por nosotros, sino por todas las familias colombianas, por aquellos campesinos que han perdido, Señor, el fruto del campo, por aquellas personas que se han quedado sin empleo, por aquellos que han perdido sus familiares, Señor, por aquellos, Padre Celestial, que con temor, Señor, despiden a su esposo que sale en la mañana, pero no saben si va a llegar en la noche. Dios, oramos en el nombre de Jesús por todo lo que está pasando en Colombia, pero en primer lugar oramos, Señor, en arrepentimiento, confesando los pecados de nuestra nación, pidiéndote por favor tengas misericordia de Colombia, pidiéndote por favor la perdones. Señor, perdónanos. Hermano, realmente le invito a que usted ore conmigo así. Díganle al Señor: perdona nuestros pecados, perdona todos los pecados que como nación hemos cometido. En el nombre de Jesús te imploramos y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios, que por favor tú hagas un milagro. Señor, confesamos cada pecado que se ha cometido en esta nación, desde el más pequeño hasta el más grande, desde, Señor, desde el de menor rango hasta el de más alto rango, Señor. Oramos confesando cada pecado, Señor. Reconocemos que nos hemos corrompido, que hemos hecho las cosas mal, que te hemos sacado de nuestra educación, que te hemos sacado de nuestra constitución, que te hemos sacado, Señor, Padre, de nuestras leyes, de nuestras normativas, Padre, y por eso estamos sufriendo lo que estamos pasando. Señor, ayúdanos. En segundo lugar, oramos, Padre, pidiéndote la restauración de Colombia, Señor. Padre, por las promesas que tú diste a Abraham, por las promesas que tú nos has dado como nación, oramos para que tú restaures Colombia. Oramos para que tú restaures, Señor, la economía. Oramos para que tú restaures la política, que saques toda corrupción. Oramos para que tú restaures, Señor, Padre Celestial, todo ente privado, público, Señor, para que tú realmente coloques, Dios, en el corazón de todo empresario, Padre Celestial, misericordia por su trabajador, para que tú coloques y muevas a este país, Señor, y restaures el corazón del que se ha torcido, para que restaures a todo cristiano que se ha apartado. Oramos en el nombre de Jesús por la restauración de nuestro país. Oramos, Señor, Padre Celestial, porque tengas compasión, al menos, Señor, por aquellos justos que oran, que claman a ti, Señor, que están orando. Ten compasión por aquellos justos que tú llamaste a la salvación, que residen en Colombia, que vivimos aquí, Señor. Dios, por esos, Señor, por esos justos, no nos destruyas, como te dijo Abraham, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ten compasión de Colombia, ten compasión de nuestras familias, ten compasión, Señor, de nuestros campesinos. Padre, que mejore la situación. Te lo imploramos, Señor, que seas tú glorificándote, que tanto esfuerzo, Señor, de tantas personas al marchar, al hacer, al ir, al venir, tenga un fruto, Señor amado, y un fruto de bendición, porque estás tú en él. Te pedimos esto, Señor,
Gracias por permitirnos orar de esta manera. Te adoramos y te bendecimos y te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre. Amén.